Estamos en directo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos ahora en la última parte del tercer día de este coloquio y hay dos personas que van a presentar conceptos, Eladio Craya y Natalia Fischetti. Los conceptos, diría yo, empecemos por tecnologías patriarcales, que es el que va a presentar Natalia. Natalia es investigadora adjunta de CONICET en el INSIUSA, que es el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales de CONICET en Mendoza. Ella es doctora en filosofía, pero tiene una trayectoria más variada. Es magíster en metodología de la investigación científica por la Universidad de Lanús, especialista en metodología de la investigación científica y trabaja como profesora en la UNCUYO. Se ha especializado en epistemología y metodología de perspectivas críticas y feministas, donde aborda el pensamiento latinoamericano contemporáneo y problematiza ahí los conceptos de tecnología. El concepto que ella ha trabajado es el de tecnologías patriarcales, así que bueno, le damos espacio para su presentación. Gracias Loreta. Bueno, antes de empezar, yo también quería agradecer por a Agustín, a Claudio, a Diego, no sé si están todos ahora, no lo vi a Claudio, por el trabajo que se han tomado, por la paciencia que nos han tenido y por el espacio que han abierto, que está buenísimo. Y también las palabras de Agustín el otro día acerca de la tecnología política de la amistad, porque, bueno, ahí tengo amigos y amigas en este grupo a los que quiero agradecerles especialmente, a Javier, a Manolo, que no sé si está, a Diego Loller, a Andrea Torrano, que este año se han portado como amigos de fierro conmigo. Así que, bueno, un agradecimiento público porque es merecido, porque, bueno, me ayudaron en el momento más difícil de mi vida, probablemente. Así es que, bueno, con ese preámbulo ya me puse emotiva. Voy a presentar tecnologías patriarcales, que es un concepto que me pidieron los chicos junto con el de filosofía feminista de la técnica. Y bueno, para remitirme a tecnologías patriarcales voy a comentarles primero en el marco de esa otra entrada, que no voy a presentar completa, pero sí la estructura, digamos, de la filosofía feminista de la técnica, porque me parece que tiene que quedar claro que tecnologías patriarcales, que es el concepto que me pidieron, digamos, quizás después me he dado cuenta que podríamos conversarlo, no sé si está además tecnologías de género o tecnología y género, no sé si está en el glosario. Pero bueno, yo hice una entrada como muy obediente acerca de las tecnologías patriarcales, que entonces se distinguen de las tecnologías del género, que remite al libro de Teresa de Lauretis. No voy a trabajar eso, y tampoco la relación entre tecnología y género, que remite a los estudios de ciencia, tecnología y género. Sí, entonces quisiera situarnos. No, así lo podés presentar. Bueno, listo. Ahí lo ven entonces. Disculpas. Bueno, en el marco de la otra entrada, que era filosofías feministas de la técnica, lo pensé como tecnologías situadas en dos grandes marcos, el norte global o el sur latinoamericano. Dentro del norte global, que es de lo que, en el marco de lo que están las tecnologías patriarcales, hay una historia instituida del feminismo en el que podemos contar la historia desde las tres grandes olas. En este marco de la historia del feminismo que cuentan en el norte global, podemos pensar el problema de la tecnología desde dos grandes perspectivas, que son las del pesimismo o el determinismo de la tecnología, o un optimismo que piensa que la tecnología puede ser emancipatoria. En el medio, por supuesto, hay un montón de grises, pero
Dentro de estas olas del feminismo del norte, la perspectiva euro-norte centrada, tenemos las tres olas conocidas, pero bueno, me parece que vale hacer una breve síntesis. La primera ola del feminismo se plantea a finales del siglo XVIII y tiene que ver con la lucha por los derechos civiles, el sufragio, o sea, el voto de las mujeres y el acceso a la educación por parte de las mujeres. Hay una gran autora que se llama Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de las Mujeres, y que, como suele pasar, al menos a mí en la facultad no me lo dieron, sí leí a los contractualistas, pero no leí a Mary Wollstonecraft. Pero el tema de las tecnologías patriarcales no se enmarca en esta primera ola, sino que se enmarca en la segunda ola del feminismo, que se encuentra a finales de los años 60 y comienzo de los 70, en el marco de todos los movimientos, del movimiento estudiantil, del Mayo francés, etc., con el surgimiento del movimiento de mujeres y con el lema de lo personal es político, surge esta noción de patriarcado, se pone de relevancia la noción de patriarcado, que es a la que nos refieren las tecnologías patriarcales. La tercera ola del feminismo, más vinculada a la globalización neoliberal, hablamos de un posfeminismo porque el sujeto político ya no es la mujer, sino que es un sujeto político múltiple, por eso se habla del fin de la mujer, y hay un reclamo por el reconocimiento no solo de género, sino también de la raza, la clase, la etnia, la orientación y la identidad sexual, por lo que hablamos de interseccionalidades, etc. La tercera ola tiene que ver con las teorías del género, o el género se hace potente en esta tercera ola. Así es que nosotros nos vamos a situar en esta etapa, digamos, en la segunda ola del feminismo desde la perspectiva euronorte centrada, donde podemos encontrar tres feminismos, digamos, tres corrientes, tres perspectivas del feminismo: el feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo socialista. Los antecedentes de esta segunda ola son Margaret Mead, la antropóloga, y Simone de Beauvoir, por supuesto, con El segundo sexo. Y estuve buscando algunas definiciones de patriarcado que surgen de esta, en principio de Simone de Beauvoir, pero tomé finalmente una definición que les comparto de Marcela Lagarde. Ella dice: el patriarcado es un orden social genérico de poder basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino. Es asimismo un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación entre las mujeres. Bueno, en esta segunda ola, marcada por este concepto de patriarcado, tenemos entonces estas tres corrientes: el feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo socialista. Con respecto al feminismo liberal, podemos decir que lo encabeza Betty Friedan, que en 1963 escribió La mística de la femineidad, y que, bueno, como lo dice el mismo adjetivo, está enmarcado en una política liberal que pretende que solo reformando las leyes las mujeres puedan tener una igualdad formal en el marco de la sociedad civil. El feminismo radical es el que impone el lema "lo personal es político". Su mentora es Kate Millett, que en 1969 escribe Política sexual, y ella dice que el patriarcado es la domesticación de la sexualidad y es un sistema de dominación por medio del cual una mitad de la población
se encuentra bajo el control de la otra mitad. El sexo sería biológico y el género social. Este feminismo radical del 69, fíjense la fecha, la época, deriva en el feminismo cultural o los feminismos de la diferencia sexual y los ecofeminismos. Estos feminismos son tildados de esencialistas, ya que piensan que la sexualidad masculina es inherentemente agresiva y constituye la rama de la cultura, digamos, y la sexualidad femenina sería cuidadosa, está vinculada a la naturaleza y a la maternidad, y por esto es que hay una crítica hacia una idea esencialista de los hombres y las mujeres, pero igual les vamos a prestar atención a todo lo que tienen para decir. Y el feminismo socialista es el que vincula el patriarcado al capitalismo y dice que la explotación de las mujeres provenía de su dependencia económica y había una opresión sexual de las mujeres por la división sexual del trabajo. Hay todo un debate en torno de época, ¿no? que creo que de algún modo se reinstala, que es el debate en torno al trabajo doméstico y la idea de que reproduce silenciosamente al trabajador en el sistema capitalista, y ellas hablan de modo de reproducción. Entonces, este concepto involucra la explotación en el sistema económico, es decir, en el capitalismo, y la explotación en el sistema sexual, que sería el patriarcado. Son estas últimas dos corrientes dentro de la segunda ola las que se vinculan con nuestra entrada a tecnologías patriarcales. Entonces, en este marco de los feminismos del norte, los feminismos, la filosofía feminista de la tecnología, se podría pensar en tres grandes grupos, por supuesto con todos los matices y los grupos que podemos encontrar en el medio, pero así muy esquemáticamente, habría un grupo que piensa que la tecnología es inherentemente patriarcal, y por eso se las tilda de pesimistas con relación a la tecnología. Un grupo que es más optimista y piensa que la tecnología nos puede emancipar, y un grupo más moderado o crítico contextuales, les puse yo. Fíjense, no sé si ven cómo vamos como acotando el campo. Dentro de las crítico-contextuales estarían Haraway y las cyborg feministas, las ciber y las trans-hack feministas, y Wachman y las tecnofeministas. En el grupo de las optimistas estarían las radical libertarias de la mano de Firestone, que en los 70 escribe un libro que marca, digamos, un optimismo con respecto a las tecnologías de la reproducción, que es retomado en el 2018 por Helen Hexter en su libro Xenofeminista. Y otra posición optimista con respecto a la tecnología es claramente la de Plant con el ciberfeminismo. El pesimismo, o sea, la idea de que la tecnología es patriarcal, la circunscribí a los feminismos radical culturales de los 80, con el grupo Finn Rage y Gina Corea, y las socialistas Cockburn, Davis y Federici, que las he nombrado, y las ecofeministas, entre las que se destaca María Mies, y una feminista actual, digamos, que es Safiya Noble, que bueno, ya les voy a contar. Entonces, todo esto para circunscribir las tecnologías patriarcales, porque no me gustaría que quedara la idea de que las feministas piensan que toda tecnología es patriarcal, digamos. Para este grupo, entonces,
dentro del marco de la segunda ola del feminismo, los valores patriarcales se asocian a la violencia, la dominación, el control y la opresión de las mujeres, sus cuerpos, su sexualidad y su fertilidad. La tecnología militar y los efectos ecológicos de otras tecnologías modernas son tomadas como productos de una cultura patriarcal, mecanicista, de racionalidad abstracta, de orden y control y explotadora de la naturaleza. La tecnología se consideró entonces como una extensión de la dominación patriarcal y capitalista, con los valores de la competencia, la agresión surgidos de la lógica del mercado. Entonces, para estos feminismos hay una ligación intrínseca entre el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el progreso y la tecnología, que es preciso resistir reivindicando la vitalidad y la fecundidad del sexo femenino y de la naturaleza, la intuición femenina y éticas del cuidado y la responsabilidad. Las nuevas tecnologías de la información son también vistas por muchas feministas como patriarcales, ya que organizadas desde un capitalismo de plataformas reproducen relaciones sociales sexistas y racistas. En el marco de las tecnologías patriarcales, me circunscribí a 3 tipos de tecnologías: las tecnologías reproductivas, las tecnologías de la producción y las tecnologías de la información y la comunicación. Con relación a las tecnologías de la reproducción biológica y la biotecnología en general, las feministas radicales se han opuesto a su sofisticación y masificación por el temor de la explotación patriarcal de los cuerpos de las mujeres. En este grupo aparece, con esta hipótesis aparece el grupo FINRAGE, Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering, que vinculó la maternidad con una ética del cuidado que es capaz de resistir al patriarcado en sus características violentas, dicen. Se oponen a la separación de la reproducción y la sexualidad desde las tecnologías genéticas y reproductivas, dado que así como se impusieron masivamente los procedimientos obstétricos, temen que se impongan las nuevas tecnologías para todas las mujeres a modo de una distopía de producción tecnológica de seres humanos. Las nuevas tecnologías reproductivas, afirman, son herramientas de ideologías eugenésicas, racistas y sexistas. En ese pesimismo se evidencia el temor por la apropiación masculina del cuerpo de las mujeres y el control represivo de la población, así como la contaminación y el extractivismo de la naturaleza. En palabras, tomé una cita de María Mies, la ecofeminista. Ella dice: estas tecnologías de reproducción se introducen en el contexto de unas relaciones sociales entre hombres y mujeres que están basadas en todo el mundo en la explotación y la subordinación. Es un hecho históricamente probado que las innovaciones tecnológicas en el marco de unas relaciones de explotación y desiguales no atenúan, sino que intensifican la desigualdad y siguen promoviendo la explotación de los grupos afectados. Esto lo tomé de la práctica del ecofeminismo de 1998. Dado que las relaciones sociales dominantes forman parte de las tecnologías mismas, en ellas se reproducen entonces los mismos sesgos y las implicaciones sexistas y racistas que encontramos en la sociedad. En las biotecnologías, en las tecnologías reproductivas de la fertilidad, de diagnóstico prenatal, anticonceptivas, de reducción de la fecundidad, etc., encontramos un carácter agresivo e invasor, y en ello ven la posibilidad del control social total de las mujeres, además de un promisorio campo de inversión que ha vuelto mercancía todo lo que está vinculado con el cuerpo y la naturaleza. Critican entonces la idea de que la transformación de las relaciones patriarcales y la liberación de las mujeres pueda ser el resultado del progreso técnico. Con relación a las tecnologías de la producción o de las tecnologías vinculadas al trabajo, es el feminismo socialista, por supuesto, el que está detrás de esto, y ellas han denunciado el vínculo entonces patriarcado-capitalismo, como vimos en la tecnología industrial, dado que el trabajo productivo reflejaba tanto el poder masculino como la dominación capitalista.
las feministas socialistas hicieron una crítica a la ceguera de género en el marxismo, que aunque había desnudado las relaciones de clase en el sistema de producción, no había señalado los problemas del sistema en relación con las mujeres. Esta es una denuncia, por ejemplo, de Silvia Federici en El patriarcado del salario. Tampoco habían pensado en la intersección entre el género, la clase y la raza, como propone Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase. La producción industrial está constituida entonces para las socialistas por relaciones de clase, pero también de género y de raza que se interpenetran entre sí y generan múltiples opresiones evidenciadas en la feminización de la mano de obra, la explotación de las mujeres del tercer mundo, el monopolio de los hombres en el control de la tecnología, la división sexual del trabajo, la asociación entre tecnología, masculinidad y trabajo cualificado. Ellas advierten que si la maquinaria la diseñan los hombres y está pensada para los hombres, entonces la masculinidad de la tecnología es inherente a la propia tecnología. Esto también se evidencia en la interdependencia entre la división sexual del trabajo en el ámbito laboral y también en el hogar. Con respecto al trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, las feministas pensaron que la tecnología podía paliar parte del trabajo doméstico que estaba invisibilizado, que es no remunerado y en principio ajeno a las tecnologías de la industria. Denunciaron entonces la incapacidad de la revolución industrial en el hogar para eliminar las tareas domésticas, así como la propiedad privada de las tecnologías domésticas y su lógica vinculada más al lucro que a un uso racional y comunitario de las tecnologías. El diseño de los electrodomésticos es realizado en general por ingenieros varones, denuncian. Los electrodomésticos no se producen en vínculo con un sistema tecnológico, por lo que en una sociedad gobernada por el beneficio económico, dicen, no hay un agente responsable por la planificación tecnológica. Las tecnologías domésticas reflejan también la división sexual del trabajo doméstico y la organización social de la familia. En estos trabajos destaca Cynthia Cockburn, que ha mostrado cómo la tecnología y las habilidades tecnológicas están implicadas en la producción, en la construcción de la misma identidad de género desde un discurso dominante que produce, por un lado, tecnología de punta o high-tech, diseñada por y dirigida a los varones, y electrodomésticos blancos diseñados por ingenieros varones y dirigidos a una usuaria mujer. Ella denuncia incluso en sus estudios que durante mucho tiempo los electrodomésticos aparecían con dos manuales, un manual un manual de instalación dirigido a técnicos varones con todas las especificaciones técnicas del aparato y un manual de uso con un lenguaje muy sencillo, demasiado, y acompañado, por ejemplo, de recetas de cocina, evidentemente dirigidos a una usuaria mujer. Las trayectorias tecnológicas que dirigen desde la masculinidad de los ingenieros ha disminuido el valor de lo doméstico, dice ella, y el desarrollo tecnológico se orienta hacia el mercado o hacia el control político y militar desde una perspectiva que reivindica la masculinidad. Denuncia entonces que hay un proceso sexista antes y después de la introducción de una nueva tecnología, así como una división sexual del trabajo y de las competencias técnicas en el lugar de trabajo, desde el diseño, pasando por la producción y el desarrollo, hasta el consumo mismo de las tecnologías. Lo mismo ocurre con el conocimiento técnico y el uso de herramientas en el entorno doméstico, concluyendo entonces Cockburn que la producción tecnológica se ha convertido en un dispositivo de medición de la identidad masculina y femenina en el trabajo y también en la casa. Los feminismos advierten hoy acerca de una nueva ligazón entre la tecnociencia y el capitalismo transnacional, ya que las nuevas tecnologías incrementan la concentración del capital y el monopolio de los sentidos de la vida, la reproducción y el trabajo, y una profundización de la desigualdad global.
Denuncian una degradación de las condiciones laborales de las mujeres en el contexto del capitalismo informacional, en nuestro presente, en el que confluyen tecnologías industriales con tecnologías postindustriales, digitales. La crítica feminista con perspectiva decolonial hace hincapié desde perspectivas interseccionales en las múltiples opresiones que hemos señalado, raciales, étnicas, de género, de sexo, etarias, de ubicación geopolítica, que sufren las trabajadoras, mujeres y disidentes también, disidentes sexuales. Tengo acá una cita para compartirles de Patricia Mayallo. Ella dice: trabajadoras domésticas, teleoperadoras, ensambladoras de material electrónico, prostitutas, amas de casa, programadoras, becarias, autónomas, artistas, madres o babysitters. Cada día experimentan la cara oculta de lo que significa el just in time, la hiperflexibilidad, la atención personalizada o la movilidad. Cada día ponen en juego su cuerpo, su voz, su imagen, su energía, su creatividad, su capacidad de coordinar equipos, de integrarse en una empresa líder en el sector o de responder a las necesidades del cliente en aras de una nueva forma de vida, la del trabajo total. Con respecto entonces a estas nuevas tecnologías de la información, o TIC, ya Donna Haraway había hecho una crítica a la informática de la dominación que recurre al truco divino de verlo todo desde ningún lugar localizable, entendiendo el poder de ver con una violencia implícita y a la ciencia y la tecnología como prácticas de visualización. El ciberespacio puede ser pensado entonces como un espacio más de poder. El imperialismo, la colonización, controlado por intereses comerciales y militares y donde se reproducen los esquemas patriarcales de dominación. El ciberespacio puede ser visto como mera reproductor del orden social patriarcal si ponemos el énfasis en su uso mercantil, financiero, militar, criminal, racista y pornográfico que mayoritariamente se hace de Internet. Y para concluir, tomé a una autora que me recomendó Claudio Celis, que se llama Safiya Noble. Ella dice que los algoritmos mismos son patriarcales. La discriminación de clase, de raza y de género está inscrita en el mismo código. Los algoritmos de la llamada inteligencia artificial enmascaran y profundizan la inequidad y la marginación social. Denuncia la opresión algorítmica que generan corporaciones como Google, ya que promueven algoritmos desde posiciones racistas y sexistas, pero ideológicamente se presentan como plataformas neutrales y objetivas. Los algoritmos son producidos y manejados privatizadamente y al mismo tiempo tomados como cajas negras. Desde esta perspectiva, el monopolio tecnológico y de la información de las corporaciones atenta contra las mujeres, las disidencias sexuales y los grupos racializados. Ella escribe su texto a partir de investigaciones que ha hecho y el texto comienza contando cómo cuando ella ponía mujeres negras en Google le aparecían prostitutas. Ahí empieza una búsqueda exhaustiva y bueno, termina mostrando cómo la producción de los algoritmos está sesgada ya en su comienzo, algo que hemos ido charlando ya en otros encuentros. Bueno, hasta acá llegué para que después comentemos, charlemos. Dejo de compartir. Muchas gracias, Nati. No sé seguramente si vamos a profundizar en el momento del debate. No sé, Eladio, si estás por ahí. Sí, estoy aquí, espera. Bueno, mientras tanto te voy presentando. Eladio es de la Pontificia Universidad Católica do Paraná, trabaja en el programa de posgraduación en el Departamento de Filosofía, trabaja temas relacionados al estatuto ontológico y epistemológico en relación a la técnica, ha trabajado varios autores, Deleuze, Derrida, Foucault, Heidegger y demás, y está en representación de una entrada que hizo un compañero suyo del mismo programa de posgraduación, Jenson Roberto Oliveira, y es justamente para profundizar en el último concepto que nos toca, que es el de responsabilidad. Eladio. Bueno, muchas gracias. Es un placer grande estar aquí. Gracias, Agustín,
por haber pensado en este suplente para hablar sobre la entrada de Gelson, que es un especialista en el tema, evidentemente, con el cual discuto mucho sobre eso. Discuto y polemizo mucho sobre eso. Entonces, gracias. Me encantó la iniciativa, la organización, está bárbaro. No pude estar en el último encuentro, fallé. El último encuentro en Córdoba, hace años que no voy a Córdoba, y los rosarinos cuando no vamos a Córdoba de vacaciones nos ponemos mal. Entonces me da mucha nostalgia. Como es no poder estar ahí, pero bueno, de algún modo estamos. Vamos a intentar no hacer quedar mal a Gelson. Yo soy mucho menos competente que Natalia, directamente no hice ningún tipo de diapositiva para presentar, porque si ella demoró un poco, yo hubiese estado toda la tarde, entonces astutamente no hice nada. Bueno, vamos a hablar un poco de responsabilidad. Que este viejo ontólogo tenía en su expertise, porque a pesar de su origen se terminó ordenando una categoría altamente compleja en los últimos años, esta noción de responsabilidad. Voy a hacer una cosa que siempre quise hacer en una presentación, en una ponencia, que es lo siguiente, es decir, proviene del latín, siempre quise hacer eso, proviene del latín. Y ahora lo voy a hacer, proviene del latín, ¿ya? Responsum, que quiere decir cuando un sujeto es considerado, se autoconsidera en deuda o en obligación. Y de ahí se abre todo un campo semántico muy grande de responsabilidad. Juro que no voy a hacer historia de esto, ¿no? Es apenas para recortar un campo semántico. Este campo semántico pasa de modo muy próximo, si no fundamental, por el campo de lo que vastamente podemos llamar el derecho, la jurisprudencia, la legalidad, el horizonte de la ley, en última instancia, ¿eh? Y ahí tiene varias operaciones de significado, esta noción de responsabilidad. Poder ser responsable por... Eladio, se corta un poco la comunicación. No sé si querés sacar la cámara o... Bueno, saco la cámara si querés, si te parece mejor. Sí, para tener mejor el diálogo. Ahora, ¿se escucha? ¿O no? Sí, sí, mejor. Mejor, bueno, vale. Entonces, no sé hasta qué parte escucharon, pero estaba diciendo que hay un vínculo muy estrecho, natural, que pensamos naturalmente entre responsabilidad y campo de la legalidad, o sea, el horizonte de operaciones de la ley en general, ¿no? Y que ahí es muy vasto el concepto de responsabilidad. Puede ser responsable por un efecto causal, porque tenés capacidad para ser responsable, porque ocupás un lugar de responsabilidad, qué sé yo. Hay muchísimos elementos en ese sentido. Y evidentemente hay una noción de responsabilidad de lo moral, y de ahí deviene después la cuestión ética, ¿no? O sea, si hay responsabilidad, se supone que hay de algún modo culpabilidad posible, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué nos interesa puntualmente este pasaje, este origen de la obligación, primero, de estar en deuda con algo, de ser objeto del horizonte de operaciones de la ley y de ser objeto del horizonte de operaciones fenoménicos del campo de la moralidad, lo que demanda, por algún lado, una reflexión ética, en el sentido más clásico de la definición, ¿no? Sin entrar en polémicas ahora. Bueno, podríamos tranquilamente recordar Kant para llevar esto, para hacer aparecer este problema, este pasaje de lo legal, lo leguleyo, de lo moral, para lo necesariamente ético, que es lo que nos va a interesar después, ¿no? O sea, tal vez la definición canónica, ¿no? De Kant, que es una virtud, como la responsabilidad sería una virtud individual de concebir libre y conscientemente los máximos actos posibles universalizables, decía Kant, ¿no? De nuestras acciones o nuestra conducta. O sea,
o buena ética del deber y del principio en el sentido kantiano. Pero curiosamente, a partir de este primer mojón en clave ética, la noción de responsabilidad sufre una especie de aumento de envergadura muy importante. Y si nosotros lo pensamos hoy, por ejemplo, no podríamos dejar de pensar la responsabilidad en los sistemas más capilares de la organización social, cultural y diría civilizatoria. Hoy la responsabilidad se piensa, y sobre todo, en el sentido no de una capacidad, de una virtud, como decía Kant, de conocer y ser consciente de nuestros actos posibles y universalizables, sino de las consecuencias prácticas. O sea, ¿qué sucedió a partir de un acto que vos deflagraste? De ahí tenemos las deontologías en general, en fin, lo que sería la inclusión de una dimensión consecuencialista, aquella ética del deber y principista de origen kantiano. Entonces tenemos, para organizar los conceptos, en el campo originario de la responsabilidad, que se la piensa como un sujeto obligado de algún modo con otro. Esto se constituye en la legalidad, donde hay varios tipos de responsabilidad que son jurídicamente, a partir de cada campo de derecho establecido, determinadas. Un campo de la moralidad, donde se supone que sos moralmente responsable por algunos hechos. Y de estos tenemos un pasaje a su fundamentación ética. Y ahí podemos utilizar las dos grandes escuelas, del deber o del principio y la consecuencialista. Y está bien. Y la tecnología con todo esto. Y la tecnología con todo esto. Si me permiten, querría, para empezar ahora sí estrictamente, llevar este concepto y su horizonte semántico al campo de la tecnología y de la técnica. Me gustaría hacer una cita que todo el mundo conoce y que se utiliza siempre, pero yo creo que es muy pertinente. Si es verdad lo que dice la historia de la filosofía, que la modernidad comienza con Descartes, que da el fundamento metafísico con un nuevo modo de verdad a través del cogito, y que comienza con Galileo, que da una nueva estructura y paradigma para el conocimiento, me parece que esto es verdad. Entonces hay una cita, una expresión mayor de Galileo que me parece fundamental y que tal vez era que le dio muchos problemas con la Inquisición, no la otra. Dice, y lo cito de memoria porque es lindo que así sea, dice Galileo, declara Galileo de verdad, que la naturaleza es un libro abierto y que está escrito en caracteres matemáticos. Es el mismo que la razón comprende. Palabra más o palabra menos. Siempre se recuerda esta cita de la siguiente manera. Bueno, no hay nada más en secreto, no hay nada más mistérico, no hay nada más en reserva. La naturaleza, lo real, es un libro abierto. Recordemos que pocos años antes, Da Vinci tenía que robar cuerpos en el cementerio a la noche para poder abrirlos y hacer esos dibujitos que él hacía, porque el cuerpo era sagrado. Recordemos que pocos años antes no existían cirujanos, doctors, existían apenas barberos que operaban porque el cuerpo era sagrado. Cuando Galileo declara que la naturaleza es un libro abierto, escrito en caracteres matemáticos, deflagra el movimiento inicial de toda ciencia. Andá e investigá. Y la ciencia fue e investigó. Y ahí se da inicio a la larga cadena de conflictos entre la moralidad, la religiosidad, la eticidad y el vigor de las ciencias. Y aquí no estoy defendiendo un aspecto del otro, apenas constato un hecho. Sin embargo, hay otro modo de leer esta reflexión, esta declaración fundamental de Galileo, que sería el siguiente. Si la naturaleza es un libro abierto escrito en caracteres matemáticos, esto quiere decir, mi amigo, que entonces tú entiendes a la naturaleza. Tú puedes conocer y tú entiendes a la naturaleza. Sin este marco categorial, no podríamos organizar el agenciamiento entre la noción de responsabilidad en el sentido ético, moral o jurídico y el campo de lo tecnológico como lo entendemos históricamente y como lo entendemos hoy.
quiere decir, mi amigo, que tú entiendes o puedes entender la naturaleza. Y por otro lado, esto implica, en el campo de lo tecnológico, o sea, de las acciones, de la agencia tecnológica, del hacer tecnológico, que de algún modo, si hay responsabilidad, es porque no existe de modo total, por lo menos, un determinismo tecnológico. Si hubiese un determinismo tecnológico total, no fuese ambivalente la técnica, la tecnología, si no fuese ambigua, si no tuviese fisuras, entonces no tendría sentido pensar en responsabilidad. Muy bien. Ajustando más esto, ¿dónde se encuentra la primera singularidad del campo fenoménico de lo tecnológico y del campo semántico de la técnica? Cuando pensado desde el punto de vista de la responsabilidad. En un factor evidente, claro y a veces no muy analizado. Que en el ámbito de la tecnología, las acciones son siempre o casi siempre compartidas y plurales. Las decisiones siempre o casi siempre son de algún modo colectivas, a no ser que creamos el inventor de gabinete, encerrado, creando cosas. Bueno, puede ser que haya alguno. Pero en general, frente a los fenómenos tecnológicos y al hacer técnico que de ellos surge, siempre vamos a encontrar una pluralidad de agentes y de actores, un colectivo de agentes y de actores. Este es un primer problema para poder atribuir responsabilidad. Una segunda cuestión, también problemática, es que justamente en el horizonte de lo tecnológico y de la técnica, los efectos, tanto temporales cuanto de alcance, de envergadura, son siempre difícilmente determinables. O sea que tanto en términos sincrónicos como diacrónicos, no se puede establecer con total precisión una relación causal. Podemos sospechar de muchas, podemos denunciar muchas, podemos mostrar fehacientemente muchas, pero siempre se abre un abanico de posibilidades que no es demostrable. Es decir, ¿hasta dónde van los efectos de una tecnología? Sea en su envergadura global, sea en su dimensión temporal. Entonces, estos son cuestiones muy importantes que deben ser pensadas a la hora de costurar el concepto general de responsabilidad con el horizonte fenoménico de lo tecnológico. En este caso, con la dimensión histórica, lo tecnológico pensado a partir de nuestra construcción histórica que nos trae a la dimensión y a la pluralidad contemporánea de lo tecnológico. Permítanme, para ajustar todavía más esto, que nos concentremos evidentemente en el momento ético por excelencia con relación al pensamiento de la técnica. Ustedes recuerdan que se dice manualísticamente que la historia de la filosofía de la técnica pasaría por 4 momentos, o podría pasar por 4 momentos: el momento ingenieril, o sea, Ernest Kapp y compañía, con problemas de orden epistemológico; el momento ontológico o metafísico, si quieren, con la inteligencia alemana de la República de Weimar, o con Ortega, en fin, culminando en Heidegger. Y el momento ético, que se deflagra, que tiene su inicio después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se cuña fuertemente por primera vez, ahí sí, ahora sí, de un modo muy coheso, la necesidad de que la categoría genérica y más amplia de responsabilidad sea organizada con eficacia en torno de la agencia tecnológica, del fenómeno tecnológico en general, del plexo de lo tecnológico. Bueno, los motivos son evidentes. Y habíamos matado 75 millones de personas en 4 años, en 5 años en la Segunda Guerra Mundial. No es una tarea para cualquiera. Matar 75 millones de personas en 4 o 5 años no es una tarea para cualquiera. Hay que tener mucho empeño y mucha libido para hacer una monstruosidad de esas.
Las dos bombas atómicas, que son como una especie de metáfora siniestra de todo esto. Entonces la pregunta por el uso responsable de lo que tenemos en la mano como fenómeno tecnológico, como potencia tecnológica, como capacidad tecnológica, se torna urgente. Inclusive podríamos diferenciar dos momentos ahí. El primer momento de la Guerra Fría, donde el problema de la responsabilidad pasa estrictamente por la cuestión de gobierno, de Estado. O sea, el uso responsable pasa fuertemente por una actuación política. Entonces, todos los movimientos que piensan lo tecnológico bajo el prisma de la responsabilidad en este primer periodo inmediatamente segunda posguerra, lo piensan necesariamente a partir de la operación política de gobierno y de Estado. Porque evidentemente lo que se tenía en manos como tecnología peligrosa era el uso por parte del Estado organizado, del Estado clásico, de las potencias de lo tecnológico. Cuando se verifica que la estructura político-legal creada después de la Segunda Guerra funciona para que no haya más conflictos globales y apenas conflictos terribles, conflictos locales, se distiende este temor, surge lo que de hecho es el problema de fondo de la responsabilidad hoy. No es más la bomba atómica, sino las intervenciones desmedidas en el orden de lo que entendemos por lo natural, por el planeta, y las consecuencias en términos más determinantes de lo ecológico, de lo vivo, de lo planetario. Surge después esa inquietud ética, y es la que constituye el eje de la reflexión hoy. No podía ser de otro modo, insisto. Fue un proceso histórico más o menos natural. Muy bien. En este sentido, y aquí llegamos un poco más a lo que la entrada nos trae, a lo que ya está en la entrada del glosario. De hecho, y sin desmerecer bajo ninguna hipótesis todo el conjunto de reflexiones en el orden legal, moral, cultural y sociológico, lo que nos interesa a nosotros aquí, en cuanto a filosofía de la tecnología y de la técnica, es cuando se adensa y torna su verdadera dimensión filosófica de un modo decisivo y sin retorno el problema de la responsabilidad relacionada con el fenómeno de lo tecnológico y el sentido de mundo que esto crea, que es la técnica. Y eso se da con Hans Jonas. De hecho, fue Hans Jonas que llevó este problema de la responsabilidad a una especie de hipérbole para esta primera, para este final del siglo XX, por lo menos, ¿no? Con su conocido texto Principio Responsabilidad. Es principio responsabilidad, no principio de responsabilidad. Ese D que le han puesto corrompe toda la fuerza fenomenológica. Es principio responsabilidad, que está sin duda, como voy a decir después, fundado sobre el otro texto mayor de Jonas, que es el principio vida. También no es principio de la vida, es principio vida. No podemos olvidar que el tipo es un fenomenólogo. Ahora, permítanme que haga una pregunta en este sentido. ¿No nos llama poderosamente la atención que un fenomenólogo, o por lo menos formado en el ámbito de la más rigurosa fenomenología, un alumno de Heidegger, de aquella famosa comisión que tuvo Heidegger, que tenía Levinas, Levitt, Hans Jonas, Hannah Arendt, y que el profe era Heidegger, ¿cómo es que este hombre, lector de Nietzsche, vía los agnósticos, cómo es que este señor coloca una noción de principio, sabiendo la eficacia y la necesidad de toda la crítica al principio de fundamentación, al principio de fundamento, iniciada por Nietzsche y radicalizada por Heidegger, y de la cual la fenomenología nunca renegó. Es muy interesante que Jonas utilice la noción de principio, él que sabía
mejor que nadie tal vez, las tremendas críticas que justamente con total justicia se le pueden hacer a la noción de principio. ¿Eh? Porque Hans Jonas dobla la apuesta. ¿Eh? O sea, quiere establecer esta noción desde otro lugar, y por eso llama de principio, entender cómo es que funciona esto. ¿Eh? Es lo que me parece importantísimo y es lo que muy bien hace Gelson en esa entrada. ¿Eh? Porque Jonas intenta darle a la dimensión ética que el principio de responsabilidad implica un fundamento ontológico. ¿Eh? O sea, es un pensador que lleva adelante muy fuertemente un programa de articulación entre una ontología y una ética como necesarios para pensar el fundamento de la acción y para pensar la acción misma. O sea, no apenas en términos teóricos, ¿no? O sea, la dimensión ética debe ser pensada sobre una dimensión ontológica. Este conjunto presupone entonces una fundamentación racional y otra que podríamos llamar de vital, un sentimiento de responsabilidad, dice Jonas. Claro que esta fundamentación, insisto, nos llama la atención que Jonas pague para ver, diríamos en las cartas, doblando la apuesta, utilizando esta categoría. Esta fundamentación explícitamente no deberá ser promovida a partir de una trascendencia, de ninguna forma de divinidad, pero tampoco a partir de alguna forma de sujeto, sea el sujeto en el sentido fuerte de la modernidad, sea las formas de subjetivación contemporánea, que podrían relativizar el principio. Entonces, en esta articulación entre ontología y ética, lo que encuentra como fundamento en Jonas es la noción de vida. Una noción muy particular que él tiene de vida. Vida es todo aquello, no es apenas la vida humana, evidentemente, ni siquiera es apenas la vida animal. Vida es aquello que se da como potencia de mantenerse, de estar ahí y de querer perdurar, que se organiza, se autoorganiza, tiene su estabilidad y su reproducción y quiere perdurar. Y lo interesante es que este fundamento de la acción ética debe ser entendido de modo radicalmente inmanente. Es interesante esto. Negar un fundamento trascendente, divino, negar un fundamento apenas racional, en el sentido de una razón, sea esta fundacional, sea esta instrumental, en un sujeto, implica pensarlo a partir de aquello que quiero perdurar como vida y pensarlo de modo inmanente. Aquí se ve claramente por qué Jonas utiliza la categoría de fundamento y de principio, porque los está resignificando o está intentando resignificarlos a partir de una inmanencia, que no recaiga en la fundamentación racional del sujeto, que no recaiga en la fundamentación trascendente de la divinidad de cualquier axiología ética. ¿No? Inclusive el propio Jonas coloca esto en una especie de linaje kantiano. Él reformula el imperativo categórico kantiano, agregando la dimensión que decíamos antes, consecuencialista, al sistema principista de deber de Kant. Y entonces, lo que verifica Jonas es que justamente, dado que la dimensión que adquiere la praxis tecnológica, el hacer tecnológico, hoy no puede más ser determinado, esta praxis tecnológica tiene efectos evidentes en el futuro y en todo lo intrahumano y lo extrahumano, así dicen, lo intrahumano y lo extrahumano. ¿Verdad? Entonces la ética no puede más ser pensada a partir de la gente, exclusivamente, o a partir de las consecuencias de esta gente inmediatamente, en su presencia, sino que deben ser pensadas para justamente aquello que no se conoce, que no está presente
y aquellos que inclusive que pertenecen al futuro. Una ética que pueda, para decirlo de algún modo, legislar también en nombre del futuro. ¿Y por qué deberíamos hacer esto? Es la pregunta. Bueno, dice Jonas, primero, no puede ser utilitarista. No puede ser utilitarista. O sea, preciso cuidar de la naturaleza, porque si no, estaremos destruyendo el planeta y estaremos arruinados. No, no es por utilitarismo. Es por un fundamento ontológico, y se nota que fue alumno de Heidegger. Dice Jonas, porque puedes destruir, te fue dado en cuidado. Pero yo no quiero cuidar a la Tierra, Jonas, yo no quiero cuidarla. No importa, no es una cuestión de querer, de elección de lo humano. Porque puedes destruir, te fue dada en cuidado. Es una dimensión histórico-ontológica. El tipo es un fenomenólogo, alumno de Heidegger. Es una dimensión histórico-ontológica. Porque puedes destruir, te fue dada en cuidado. No me interesa si querías o no querías eso. Si quieres o no quieres eso. Bueno, pero puedo preguntar todavía, pero ¿estamos seguros de que la tecnología no nos va a proteger ella misma? Y aquí entra un concepto fundamental asociado al problema de la responsabilidad, que es la famosa heurística del temor, no del miedo. Está explícitamente aclarado. No es una heurística del miedo que paraliza, es una heurística del temor. Que se trata nada más y nada menos que tomar lo que tenemos como conocimientos reales y probados y proyectar los males posibles. No importa si se van a concretizar. Pensar y proyectar los peligros posibles. Aunque yo no pueda casualísticamente, como relación causa-efecto, determinarlos. La función de la heurística del temor es otra. Es justamente la de establecer un parámetro de cuidado. Un parámetro de cuidado. Quiere decir, tal vez no pase todo esto, pero es muy posible que pase. Entonces se trata de proyectar y de pensar los peligros y los males futuros, inclusive aquellos que no conocemos en la dimensión temporal presente, porque no sabemos hasta dónde van los efectos de la técnica. Por lo tanto, se trataría de una ética que piensa los efectos que no vemos en el presente, que demanda una ética y un comportamiento responsable para el futuro, o sea, para que pueda haber más vida en el futuro, en este sentido que yo no se lo entendía, más vida en el futuro, y también en este horizonte, para que pueda existir esta cosa que nosotros mismos somos, lo humano. Pero no lo humano para que sea entendido como un modo exclusivo que nosotros mismos empezamos a moldar desde este presente que organiza la responsabilidad, sino para que haya la posibilidad de que algo así como una vida humana pueda existir con libertad para hacer lo que quiera después, para que pueda tomar sus decisiones, para que tenga cierta libertad posible, como tuvimos nosotros, para pensar nuestras decisiones y nuestros modos de comportamiento y nuestra propia imagen. O sea, que haya una vida digna y verdadera en el futuro, y que haya una vida humana también, junto con esta vida digna en el futuro. Entonces, y para ir terminando, porque ya se me voy a pasar el tiempo, ¿sí? Hay muchos límites a este intento, a esta fuerte reflexión jonasiana. Yo reconozco que me encantaría que él tuviese razón. Como siempre, no podemos evitar la pregunta de hasta qué punto una heurística del temor puede tener efecto pedagógico en términos morales. No lo ha tenido nunca a lo largo de la historia, ningún temor. Vivimos una época justamente que es eso. No saldremos de esta pandemia mejor, saldremos peores, con lo peor del humano. Deberíamos pensar ontológicamente cuál es el límite de la noción de vida, cuando justamente lo propio tecnológico está creando hoy una noción de vida que ya no se encaja más con aquella que yo había entendido como vida. En fin, habría muchos límites para esto. Insisto, un límite sería ontológico. Podemos acompañar la noción jonasiana de vida a partir justamente de aquello que él quiere utilizar diferente, con responsabilidad, que es lo tecnológico.
cuando lo propio tecnológico está reelaborando profundamente su noción de vida. Es una aporía casi en su pensamiento, y que sus estudiosos lo abordan con el mayor coraje, podemos decir eso, ¿no? Y esto es una cuestión práctica, concreta, de la praxis, de la acción, de la agencia, ¿no? Hasta qué punto que tengamos miedo no, que tengamos temor, que esto nos alerte de los peligros, va de algún modo a tener eficacia capilar en el horizonte de las producciones del humano, ¿no? Pero esos son, como en todo caso, límites que bajo ninguna hipótesis invalidan el esfuerzo monumental en términos ontológicos y éticos que Jonas propone para, con todo el coraje y de frente, pensar una ética para los efectos concretos del fenómeno tecnológico y del sentido técnico de la vida, ¿no? Y en eso me parece que tenemos que reconocerlo como un paso fundamental de verticalización del debate en torno de esto que nos constituye totalmente, que es lo técnico y lo tecnológico. En fin, es eso ahí. Gracias. Gracias, Eladio, por la presentación. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero empecemos por las de ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Nati, para Eladio. O levantan la mano o abren el micrófono, le escriben por chat. Bueno, si nadie tiene, yo tengo una. Dale, Aldana. Es para Nati. Bueno, muchas gracias, me pareció súper interesante. Ambas presentaciones estuvieron muy interesantes. Mi pregunta, como decía, es para Natalia. Bueno, coincido en esto de acotar el término, el concepto de tecnologías patriarcales a ese ámbito del segundo ola y a estas tradiciones que vos enmarcaste. Después la extendiste un poco, ¿no? Extendiste el concepto, fuiste, bueno, ya a Haraway y a Noble, que no le conozco, me parece muy interesante. Entonces mi pregunta es precisamente si en esa extensión seguís manteniendo esta idea de esta concepción sustancialista sobre la técnica, de que la técnica es inherentemente patriarcal. Supongo que en Haraway, entiendo que no, porque conozco un poquito más, pero no sé en Safilla y en Safilla Noble. Y no sé si es sostenible todavía esa posición en la actualidad, o si se sostiene, de hecho. Hola, Aldana. Te cuento que he ido y venido con el término del glosario, porque bueno, la pretensión era que fuera, pienso yo, no sé, una definición, digamos. Entonces, bueno, en esos términos intenté en estos últimos días, después de que hice el escrito, que no sé cuándo lo hicimos, junio, julio, revisar por qué, de nuevo, por qué había, por qué tecnologías patriarcales y no de género o generizadas. Entonces, bueno, digo, en realidad habría que, si tiene que ver con acotar y hacer una definición exhaustiva, me voy a hacer ese recorrido, digamos, del power que es nuevo, desde estos últimos días. Si lo hubiera pensado antes, probablemente lo de Safilla y lo de Haraway lo hubiera puesto en otro, como eso que me acabas de marcar, digamos, que ya no podríamos pensar en Haraway que la tecnología es inherentemente patriarcal. Viste que yo la puse en el cuadrito como, digo yo, críticos o feminismos críticos contextuales. Algunas las ponen como moderadamente optimista, qué sé yo, hay debate ahí. Me parece que Haraway se puede leer de muchas maneras. Creo que ella cada vez más piensa que la tecnología es patriarcal, pienso, no sé, según lo que leo en el último libro, donde su optimismo del manifiesto está muy, muy diluido, digamos, me parece a mí, con respecto a la tecnología, pero podríamos seguir pensando eso. Y con respecto a Safilla Noble, que como el texto se llama Algoritmos de la obsesión,
y ella está pensando en particular en los algoritmos que producen las grandes corporaciones, ¿no? No sé si podría extender que de eso ella esté pensando que todas las tecnologías son patriarcales, ¿no? Yo no sé si adheriría a que la tecnología es inherentemente patriarcal, pero sí me parece clave pensarlo epocalmente o dentro de la historia de los feminismos, digamos. Está pasando el helicóptero, ¿escuchan? Vivo al lado de la base aérea acá en Mendoza y el helicóptero nos sobrevuela, la vigilancia. Bueno. Es un helicóptero patriarcal, evidentemente. Evidentemente, sí, son todos machos acá al lado. Bueno, me parece que podemos, que había que contextualizar esta idea de que la tecnología es inherentemente patriarcal en una época del feminismo que por supuesto tiene aún sus adherentes, claramente, ¿no? Podemos, hay líneas que se siguen desprendiendo de esta segunda ola. Digo, porque esta pretensión de clasificar, yo armo todos esos cuadritos que claramente los podemos romper de cualquier manera, no sé si me explico, digamos, como toda clasificación. Puede servir para entender un concepto, pero, por ejemplo, yo responsabilidad hubiera pensado esa entrada desde cualquier otro lugar, menos de Jonas, porque a Jonas no lo he leído, digamos, pero podría haberlo hecho desde Haraway. Y bueno, en ese marco las clasificaciones, digamos, son útiles, pero también pueden ser reconfiguradas, y espero que esta entrada sea dinámicamente reconfigurada si así lo logramos, si así logran los chicos hacer el glosario, ¿no? No sé qué, para que sea más dialogado, ¿qué pensás, Aldana? Bueno, no sé si hay tiempo para el diálogo. Quizás haya lugar, tengamos que dejar lugar para otras preguntas, pero bueno, sí, me parece interesante esto de que puede seguir siendo sostenida y estudiar con más detalle esa línea en la actualidad. Me parece interesante eso. Sí, pensaba también en esto de bueno, cómo hay esta disputa actual incluso entre la categoría de género y la categoría de la teoría del género y los feminismos vinculados al patriarcado. Creo que también es una disputa actual, me parece, ¿no? No sé si vos estás en los dos grupos que se han armado. En uno de los grupos te vi de filósofas feministas, pero en el grupo de género de CONICET no sé si estás. No sé a cuál te referís bien, a uno que armamos después del simposio, sí. Bueno, hay una red de género en CONICET que involucra más de 250 personas, y bueno, y quedó género y la palabra feminismo no quedó, por ejemplo, digamos, después de un debate. Y en el grupo de filósofas o filósofes feministas, evidentemente la palabra género no está, y está la palabra feminismo más en relación a la noción de patriarcado. Digo, también es una disputa actual, los términos siguen siendo de disputa. Bueno, que también incluye discutir qué conceptos faltarían en el glosario, ¿no? Como para poder armar como una red más amplia. No sé si hay más preguntas. Bueno, hasta que se animen yo tiro un par porque notaba como muchas interrelaciones entre los conceptos. Por ahí cuando uno está solo en su concepto va pensando, uy, qué bueno que estaría que se estuviesen definiendo, pero como no vimos el todo de la red de conceptos que es el glosario, me parece que hay como puntos en común. Un primer punto que me parece que por lo menos entre estas dos exposiciones está muy fuerte es el tema de la ética y la responsabilidad en relación a la tecnología, ¿no? En el caso de Nati me llamaba la atención cómo hace el quiebre en la presentación y en el escrito cuando
se vincula la idea de, bueno, si entonces tenemos que tener una postura ética y responsable, entonces de alguna manera acá el feminismo tiene cosas que decir porque la tecnología pareciera ser una cuestión masculina que reproduce sesgos que están implícitos en esta matriz patriarcal, ¿sí?, que se impone. Y en ese punto lo relacionaba con lo que dijo Andrés la otra vez acerca de los patrones, ¿sí?, y los datos, porque como cierra su presentación, de alguna manera, en los algoritmos patriarcales y en cómo esos códigos están siendo pensados, me parece que de alguna manera tenemos que hacer como una especie de crítica o de discusión ahí, que se relaciona un poco con lo que planteaba Eladio en términos de responsabilidad. En la presentación de su compañero, la idea que se discute es la responsabilidad como virtud. O sea, qué virtudes son las asociadas, digamos, y también, en paralelo, cómo la responsabilidad que se debe asumir o el sentimiento de responsabilidad tiene que romper, por un lado, la idea antropocéntrica y neutral de la tecnología, que es parte de esa matriz de poder que se denuncia un poco desde el feminismo y desde los estudios decoloniales, interclases e interseccionales, pero por el otro lado, la idea de que hay que discutir incluso sobre los efectos de la tecnología, y no efectos solo a corto plazo, sino efectos como a largo plazo, y en ese sentido un poco recuperar la idea de responsabilidad como un ejercicio negativo que se plantea en la entrada esta, acerca de, bueno, qué lugar tiene la tecnología hacia el futuro, no solo en el corto plazo, sino en largo plazo, como en estos distintos aspectos. Entonces mi pregunta sería, desde estas entradas, ¿cómo leer, digamos, este posicionamiento ético, responsable sobre las tecnologías? Y en la base, ¿cuál sería ese colectivo que suelen mencionar las feministas, que suelen mencionar, o que mencionó Eladio acerca de trabajar colectivamente en esta reflexión ético y responsable? ¿Cuál sería ese ejercicio político que deberíamos hacer en torno a las tecnologías? ¿Querés empezar? ¿O empiezo yo? Como quieras. No, bueno, entonces ya que estoy con el micrófono... Dale. Digo. Primera cuestión. Habría que localizar un poco mejor, que evidentemente yo no lo hice ahora, dónde es que surge. Yo lo hice muy rápidamente sobre la historia de la filosofía de la técnica, pero hay un debate más de base, dentro de la historicidad de las ideas, por decirlo de algún modo, no de la historiografía, de la historicidad de las ideas. Hay una especie de conflicto de base, que es el siguiente. Todo esto surge necesariamente de la impugnación radical de Heidegger a cualquier ética posible en torno de lo técnico y lo tecnológico. O sea, cualquier axiología ética, bien como cualquier praxis política, ya están apareciendo en la mundificación en el mundo como un modo de ser de la época técnica. Por lo tanto, insisto, tanto la codificación moral, tanto la axiología ética, así como la acción política, ya están pautadas por lo técnico. O sea, esta impugnación radical de Heidegger, de la cual es difícil salir, no es tan simple como parece. Esto genera una serie de reacciones. Y inclusive tenemos que entender lo siguiente: uno de los más bellos, más fantásticos parricidios de filosofía suceden con Heidegger y esta comisión de alumnos que yo dije antes. Todos ellos, Arendt, Levitt, Levinas, Jonas, todos parten para la ética. En un parricidio fantástico. Y da la impresión que Heidegger los mira de arriba y se ríe. Porque realmente es complicado. Entonces el esfuerzo, en este caso de Jonas, por hacer de lo y mirá que yo no soy un mejor defensor de Jonas en ese sentido, de hacer de esto un campo social, primero, de no recaer en una especie de tecnofobia. O sea, si vos le decís a un seguidor de Jonas que es un distópico, bueno, se puede enojar mucho. Si no somos distópicos, no negamos la tecnología, queremos la tecnología. Queremos usarla de otro modo, queremos que la responsabilidad sea extendida no apenas a lo inmediato, sino a lo futuro. Entonces, la verdad es lo siguiente, es una radicalización, y es que me parece que hay otra cosa que aclarar. Digamos, Jonas está muy alejado, muy distante, por lo menos en su lectura más habitual, imagino que
la recepción crítica puede encontrar alguna cosa, pero del pensamiento de minorías, de exclusiones, de género, digamos, no es un tema, él está por la vida, vuelve a los agnósticos, al cristianismo agnóstico del siglo III, o sea, está pensando la vida como totalidad, ¿no? La tecnología como un fenómeno dominante, ¿no? Y la necesidad de que esta tecnología como dominante y este fenómeno totalizante de la vida pueda seguir, los dos pueden seguir, la tecnología, porque insisto, no es un distópico, ni un tecnofóbico, ¿no? Y que algo así como una vida digna, o sea, esto quiere decir, que sea capaz de sus propias elecciones. Si le dejamos un desierto Mad Max al futuro, bueno, eso no es una vida digna, porque le sacaste elecciones posibles, ¿no? Entonces, digamos, lo que él piensa es eso, ¿no? Entonces está muy lejos, la verdad, de él haber llegado a tener la sutileza de colocar su ojo filosófico en cuestiones ni de colonialismo, y postura de colonialismo, qué sé yo, de cuestiones de género mucho menos, porque lo pensaba como una totalidad, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, yo paralelamente estoy dirigiendo una tesis sobre Paul Preciado, ¿no? Y cuando vos ponés las dos cosas a la par, así, bueno, ahí vos ves, digamos, que tal vez haya que colocar en perspectiva esta responsabilidad, porque ahí la ética posible es espinociana, no es consecuencialista, hay unos de principios, es de multitud, es de potencia, de afirmación de diferencia, en fin, hay otra matriz también ética que debe ser pensada. Entonces me parece que esos son los elementos que están en juego ahí. Si respondió alguna cosa. Yo, cuando hablaba de Heidegger, pensaba en cómo el parricidio marcusiano sobre Heidegger, y cómo Marcuse habla de una racionalidad tecnológica desvinculándola o pensándola de modo diferente a la técnica, digamos, la racionalidad tecnológica que nos invade, y bueno, y cómo Marcuse sí vio, digamos, toda la cuestión de los oprimidos o de los excluidos y excluidas, su trabajo con Angela Davis, ¿no? Su vinculación fuerte da en el 68 con Angela Davis y cómo aprendió de ella y aprendió de tantos otros que estaban al margen un poco del mainstream. Eso me remitió. Y a la pregunta de Loreta sobre qué proponen los feminismos, yo creo, sin arrogarme el título para todas y todes, pero creo que los feminismos son inherentemente activistas, digamos, en todo el sentido fuerte que pueda tener el activismo. Entonces me parece que son responsables, si vamos a hablar de esto, de si la tecnología es o no inherentemente patriarcal, creo que los feminismos sí son inherentemente activistas, incluso los de la segunda ola, claramente, porque surgen con el movimiento de mujeres. Y bueno, y en ese sentido hay una responsabilidad intrínseca. Cuando empezás a leer feministas, ya no podés hacer otra cosa, digamos, no podés presentarte en un coloquio de filosofía de la técnica si no vas a hablar de eso y cuestiones similares, digamos. Como que creo que nos ha pasado a muchas que lentamente o rápida o lentamente nos vamos corriendo hacia una posición que termina siendo activista, aunque sea dentro de la academia, digo, académico activista, o en la calle, o en el hogar, o lo que fuera. Sí, otro de los aspectos que me parecía que tenían en común las presentaciones y los textos es la crítica al progreso tecnológico como forma de solución de los problemas tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, encontrarle límites y encontrar de alguna manera algún ejercicio humano mayor, digamos, más trascendental en relación, si vamos a relacionarlo un poco con lo que decía ya al principio de las ontologías relacionales, no considerando una cuestión antropocéntrica, pero sí en vinculación con otro, es decir, cuáles son los límites de la tecnología como un deber ser, que es algo de la normatividad técnica, que también se mencionaba en la charla anterior, y cuáles son esos deberes ser técnicos y que tienen que primar por sobre el progreso técnico como una forma hacia el futuro, digo, porque de alguna manera la última presentación, más allá del recorrido que hizo Nati histórico, la última presentación sobre responsabilidad nos empuja de alguna manera hacia adelante y nos hace ver como, bueno, cuáles son esos mundos posibles y modos de existencia posibles, cohabitables, de alguna manera, en un ámbito vivible.
como decíamos. Entonces, bueno, ¿cuáles serían esas potencias y esos límites que podríamos poner en esos espacios? No sé si alguien tiene preguntas, porque nos quedan pocos minutos y para que Nati y Eladio tengan la palabra, pero que puedan contestar varias preguntas a la vez. No, mi mano levantada ahí, pero no la viste, obviamente. No. Dale, Javi. Bueno, no, una reflexión, creo que a ver si sirve también pensarlo así. Ahí pensaba mientras Natalia hablaba sobre las tecnologías, si ciertos algoritmos son inherentemente patriarcales o qué. Y quería hacer esta pequeña distinción, por lo menos, para pensar esas dos cosas. Por un lado, ciertas formas algorítmicas, lo que son es, de alguna manera, como lentes que agrandan ciertas cuestiones. Son como hipóstasis de las situaciones que llegan a esos algoritmos. O sea, como que multiplican o amplifican sesgos que están implícitos en los datos. También los podrían transformar de otras maneras, quiero decir. Y por ahí, ese tipo de trabajo, como el que mencionaba, creo que van en esa dirección. Y es una de las primeras preguntas que es, digamos, yo creo que poder pensar lo intrínsecamente complejo de las nuevas tecnologías respecto de los sesgos éticos o patriarcales, como en este caso, me parece que hay que entrar en fino a ver cómo funcionan esas tecnologías. Pero por otro lado, uno podría pensar, que no he visto nada pensado al respecto, pero podría verse, si las formas en que, no digo los algoritmos en general, porque eso es más grande que el mundo, digo, estos algoritmos de deep learning, de machine learning, que hoy operan de manera muy fuerte en la constitución de la sociedad misma, si hay en esa forma de construcción de correlaciones estadísticas, y ahora ya intrínsecamente, no en términos de cómo multiplican los datos, sino en el tipo de tecnología que generan, sesgos patriarcales o no. Ahí habría que, no sé si se entiende la cuestión, pero habría como que distinguir muy claramente entre lo que simplemente es una forma de amplificar los datos existentes y lo que podría implicar una forma técnica específica que está asociada a lo que se está llamando acá tecnologías patriarcales. Como contrapartida de eso, por ejemplo, Sadie Plant, ella va a plantear que en realidad la potencialidad de Internet y de las redes de computadoras es inherentemente antipatriarcal. Más allá de que no puede ahí discutir si hay un esencialismo, hay muchas cosas complejas ahí. Es interesante eso porque, de vuelta, juega sobre lo formal y sobre la forma misma de los algoritmos y no sobre el funcionamiento como lente que tienen. Y más allá de eso, yo creería que en ambos casos habría que ver qué cuestiones de esas tendrían que tener un impacto en el diseño mismo de los programas. Sí, Javi, no lo vamos a resolver nosotros, pero me parece que tiene que estar en agenda. Y está buenísimo este trabajo conjunto, porque la verdad es que yo cada vez que los escucho aprendo sobre tecnología, porque evidentemente de computación no sé nada, ni siquiera compartir una página. Así que bueno, me parece que es la tarea, digamos, como decía Eladio, la responsabilidad es colectiva, así que tendremos que ver qué colectivos conformamos para ser más o menos responsables. Ahora, Javi, ¿puedo poner una cucharita ahí sobre eso? A mí me parece que es lo siguiente, no se trata de ser sustancialista o no, sino de ver qué ontología estás usando para comprender lo tecnológico. En ese sentido, ahí sí se puede hacer, ahí sí la pregunta cabe bien. O sea, voy a entender a lo tecnológico y a su sentido producido, lo técnico. Lo voy a entender de un modo tan homogéneo que me permita hablar en sustantivos, el algoritmo, qué sé yo, la internet, o voy a entender que la propia producción técnica desestabiliza su estructura interna permanentemente. O sea, la técnica, yo lo pienso con Simondon, soy un simondoniano en ese sentido. El ser está desfasado, son instancias intensas que están ahí en juego. Entonces, la verdad es que me parece que
la técnica tiene muchas cosas patriarcales, me parece que sí, ¿no? O sea, absolutamente. Ahora, el problema es que ella misma se autodesestabiliza internamente. O sea, la tecnología reproduce mecánicamente lo reproducible permanentemente. Sin embargo, siempre hay un fantasma en la máquina, ¿no? Que hace aparecer, y digamos, me parece que cada vez más tenemos que ser mineros, o sea, ir ahí adentro en ese universo tecnológico y ver específicamente, soy muy microfísica del poder, muy deleuziano y Foucaultiano. Me parece que tenés que ir a ver dónde están los bolsones de aire, dónde está la máscara de oxígeno, dónde se puede usar el algoritmo contra. Tengo un alumno de postdoctorado mío, que está haciendo una estancia postdoctoral conmigo, que es ingeniero naval. Dice, hay que ser terrorista del algoritmo, o sea, no puedes hacer nada contra el algoritmo, tenés que tomarlo y hacer terrorismo, hacerlo hacer lo que él no quiere. O sea, lo dice en el sentido literal de la palabra, no es una metáfora. ¿Te das cuenta? Porque la técnica, entonces, si pensás en una ontología abierta de lo diferencial, en una ontología sustancialista, ahí tal vez puede haber una salida que también es una salida de responsabilidad. Listo, me voy a armar. Largo y caótico, y también armar esto fue un poco a las apuradas. También agradecerle a Gelson porque, bueno, discutimos su entrada que nos parecía que daba pie para articular estas discusiones, así que bueno, quería transmitirle agradecimiento a todas y a todos los que han participado hasta ahora, y recordarles que mañana sí volvemos al horario que teníamos los 2 primeros días, de las 3 de la tarde, por el mismo canal de YouTube y por el Meet, para que tengamos la discusión también. Gracias, Agus. Gracias a ustedes. Gracias, Loreta. Gladio, Javi. Javi, chao.